La información que pasa por ECO está en ecoya24.com.ar. ecoya24.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Auspicia la Dirección del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, bienvenidos a Leer es un placer. Muy buen día a todos. ¿Cómo les va? Hola, Natu, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, contenta de nuestro invitado de hoy, de nuestro libro de hoy. Así que deseando, bueno, como dijimos la vez pasada, vamos alternando un poco los nuevos autores con los autores ya consagrados, que es el caso de quien nos visita hoy. Exactamente. Martín Coan. Martín Coan, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo no me veo joven, tampoco tan consagrado. No, yo estuve mirando fichas de... ¿Vos tenés 60 y pico? Yo soy del 67. Del 67, bueno, 48 años. Del 67. De joven ya que de lejos, de consagrado me parece que también. Pero claro, a ver, estás lejísimos de ponerle un Abelardo Castillo, que tiene ya 80, lejísimos de una Ebehuard, esos son los ya... consagradísimos. Pero estás claro. En la generación de las chicas de Ana María Ursúa. Un poco más joven él. No, somos amables con Ana María. Pero le llevo unos años. Liliana Hecker. Bastante, lleva unos cuantos 70, también. Seguro. Sí. Pero bueno, son generaciones, son etapas. Pero son autores que ya se conocen, que ya tienen su nombre, etcétera. Te digo porque nosotros estamos acostumbrados de pronto acá a aparecer con chicos de 20 y pico a veces también. Exacto. ¿No? Bueno, cuando yo tenía 20 y pico, porque hay algo en la literatura argentina por lo menos, que es que los márgenes de lo que se supone que es la juventud se prolongan a veces hasta cifras inauditas. A los 30 y tantos, 40, seguís siendo designado como joven. Y eso termina siendo muy expulsivo para los verdaderos jóvenes, o sea, claro, los escritores de 25, 27 que están apareciendo y que aparecen con cosas muy buenas y que quedan como en un lugar de, no sé, de nonatos, porque si los de 40 y pico son los jóvenes, ¿qué queda para los jóvenes de verdad, los de 20 y tantos? Yo te digo que he visto chicos, he trabajado chicos, el Tomás Downey, por ejemplo, con su primer libro, y además que nos dice acá, estoy tan nervioso, es la primera entrevista que me hacen. Y claro, bueno, así ¿entendés? Se empieza. Entonces, bueno... por eso yo voy diciendo que bueno que no solamente estamos mostrando a los jóvenes, sino también a los ya consagrados. Ya estamos hablando de un hombre con 9 novelas, tercer libro de cuentos y varios ensayos, ¿no? Sí, eso es así. Con una obra de... Yo estoy atrasada. De arriba de la escena. Estuve leyendo y yo no. Lo que leí fueron tus últimas novelas. Ajá. O sea que me en el programa creo que vino Cuentas Pendientes, ¿no? Sí. Y viniste con Cuentas Pendientes y con Bahía Blanca. Sí, que son las dos últimas novelas. Ya hay una nueva en curso que va a salir a comienzos del año que viene. Bueno.
ahí nos precipitaremos. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo? Antes que nada vamos a contarles a la gente que estamos en AM 1220, que nos pueden seguir por aquí, también que en ecomedios.com, para aquellos que nos escuchan por la radio y tienen oportunidad de conectarse también en la web, nos pueden ver con imagen y sonido. Allí está la cámara, así que estamos siendo observados también desde la web. Y por supuesto, esta imagen y este sonido se registra inmediatamente en el canal de YouTube Ecomedios 1220, así que en cuanto termine el programa ya está también subida imagen y sonido al canal de YouTube. Y por supuesto también las que toma Magdalena Sidelecki, junto con todo el audio del programa, lo subimos en la página leeresunplacer.com.ar. Y además que nos llamen, vos sabés que yo soy antigua. Claro, así que me gusta si que quieren llamen por contarnos teléfono. algo, y sí, tenemos el teléfono, Algo. 4320, es fácil porque es 4325 y la frecuencia de la radio, 4325-1220. Perfecto. Después hay un contestador, pero creo que con el 4325-1220 no hacemos mucho lío y lo recuerdan fácil. Si hay que preguntarle algo al autor, bueno, en fin, que hagan lo que quieran. Teléfono Claro. tenemos. Teléfono tenemos, pero a veces porque están muy atentos a escucharnos, a disfrutar del programa, ¿no? Sí. Martín, estos cuentos, salvo 2 o 3 creo, por lo que estuve leyendo en el índice, ya fueron publicados por vos en página 12 generalmente. Algunos en página 12. Algunos Sí. en página 12 y otros en Algunos alguna. en perfil, algunos Sí. en Revistas. en alguna revista. O sea que cuando te decidís hacer este libro de cuentos, sería una suerte de cuentos reunidos. Porque yo trataba de, lo que hago siempre cuando tengo un libro de cuentos en la mano, ver si hay, no te digo una temática, pues es una palabra que no me gusta, pero un sentimiento, un algo, un pensamiento del autor que dice, bueno, este va con este y en esta línea tengo esto. Yo no lo encontré acá. Me gustaron todos, unos más que otros, lógicamente, pero no encontré esa línea de unión. Vos tampoco la pensaste. No la premedité. Los cuentos efectivamente se Sí. escribieron a veces con distancias temporales, distancias de años considerables. Yo quería que en el volumen constaran esas publicaciones periodísticas previas que tuvieron algunos de los cuentos, algunos son inéditos, porque hay algo que es muy de la tradición norteamericana también, y me gustaba dejar esa huella, que es la dimensión del trabajo, de la escritura, Sí. esa publicación en diarios, en revistas, que es, digamos, como la instancia comercial de un trabajo, del trabajo de la escritura. Y testimonio, ¿no? También. Dejar escrito eso, ¿no? Que tenga esa marca. ¿Esto alguna vez fue a un suplemento literario en un diario? ¿Alguna vez fue el suplemento de verano de página 12? ¿Tuvo esa circulación, tuvo esa lectura, que es particularmente, diríamos, circunstancial o particularmente episódica, mucho más destinada a lo pasajero que un libro, que a veces es pasajero también, pero por lo menos tiene el gesto, la ambición o la ilusión de no serlo? Entonces son para mí 2 niveles distintos, porque también es cierto que en la circulación, en periódicos o en revistas, a quien llega, a quien no llega, alguno ve uno, otro ve otro, se pierde, se te pasa Sí. el día, un día no compraste el día. Claro. Son 2 circulaciones distintas. Pero vos viste que ahora con internet, yo de hecho me metí Ujú. y busqué porque quería ver qué era la crítica que te habían hecho, ¿entendés? O sea que no, yo el diario Página 12 no lo compro, salvo lo que me gusta es la del domingo, no sé qué día es, que escribe Silvina Friera, por ejemplo. Silvina escribe a lo largo de la semana también. ¿Ah, sí? Trabaja muchísimo. Silvina sí. me encanta. Sí. Es que te pasa lo que nos pasa a todos. De pronto compras, de pronto un día se te Claro. pasó, no estabas, no. Sí. Entonces hay una circulación que es justamente la de las revistas. También hay revistas que Sí. uno ve, que no ve, un número no lo compraste. Sí. Y es real que se vende menos Aparte, en general, de pero- diarios y revistas, Digo, ¿no? Ahora- los cuentos tuvieron primero esa Claro. circulación y esa Es interpelación. casi imposible. Es que es completamente imposible. Vos llegas el fin de semana, tenés la ñ, tenés la Sí. otra que inventaron ahora, que no la veo nunca, la de La Nación. Después te tenés que ver el libro que estás leyendo, la crítica que salió en otro diario que vos no compraste, pero que igual querés mirar. A mí me gusta esa coyuntura y, Sí, a mí que tiene también. que ver con el encuentro y con el desencuentro. Ahora, después reunir los cuentos,
darles un formato de libro, pasarlos a la instancia libro, que como digo, tiene como un gesto y una fuerza de permanencia y de persistencia distinta. A mí me gusta que existan las dos frecuencias. O sea, que la escritura tenga que ver con la coyuntura, con lo que dura un día, con lo que se paga en un día. O sea, también con esa dimensión, no sé si llamarle profesional, porque no somos profesionales de la escritura en la medida en que no podemos vivir de eso, pero algo de eso hay en la tradición norteamericana de Fitzgerald, por ejemplo, salvando obviamente las distancias, de publicar en medios periodísticos porque es un ingreso, y la frecuencia o la dimensión o el registro del libro, que hace que, por ejemplo, se tenga lo que vos decías, una visión de conjunto. Sí, totalmente, totalmente. Y otra cosa que quiero decir... Perdóname, Carlos. Sí. Otra cosa que quiero decir de este libro es que más allá de la temática, que por supuesto hay algunos que me gustaron mucho más que otros, hay un uso del idioma, que yo ya lo he visto en tus novelas, y que lo recupero acá, y que de pronto me pasaba que me enamoraba de frases que subrayaba, y que no tenía que ver con subrayar algo que estaba pasando. Para narrando. Recordar de la historia, sino como colección. Como yo te dijera, un grupo de notas que te suenan de una determinada manera y que dan una melodía, y que eso es muy tuyo, muy. Bueno, te agradezco porque te sale, qué sé yo, lo pensás, no tengo la menor idea. Lo pienso y lo busco mucho y lo trabajo mucho y por ende me alegra que lo detectes y que lo valores porque es algo que a mí me importa mucho. Porque efectivamente, como bien decís, los cuentos fueron escritos, al ser escritos en momentos distintos, algunos por ahí, digamos, pueden dialogar entre sí o tener puntos de conexión, otros no. Algunos tendrán puntos de conexión que yo mismo no advertí y no vi, porque un cuento lo escribí en algún momento, tiempo después se me ocurrió otro cuento. Las insistencias en la escritura, igual que en cualquier orden de la vida, creo yo, las insistencias trabajan solas. Entonces, yo ahí quedo como entregado a las insistencias. Las cosas que me preocupan vuelven solas. Efectivamente, no hubo un planteo de un libro de cuentos sobre una determinada temática o sobre un campo temático. Sí, claro. Pero también supongo que de cuento en cuento, es decir, de año en año, de época en época, algunas cuestiones que se ve que me importan, vuelven solas e insisten solas. Lo que sí hay es lo que decís, la premeditación de trabajar el lenguaje lo más posible. Eso para mí, si tuviera que definir, que no hace falta definir este libro de cuentos, cuál es el título, ¿no? Pero yo le pondría una coherencia absoluta en el uso del idioma, que la verifiqué en todos los cuentos, que entonces no importa, hablaban de cosas diferentes, pero te detenías de repente en frases que había que detenerse y volverlas a leer, porque era como una música, ya te digo, que te caía bárbaro y que bueno, que me encantó. Te agradezco porque en rigor debo decir que eso que bien estás caracterizando, yo a eso le llamo escribir. O sea, para mí escribir es eso. Ese tipo de relación con el lenguaje y ese tipo de relación con las palabras que requiere ese cuidado, ese detenimiento, porque aunque hay un prestigio, digamos, a veces en las fórmulas del elogio hay un prestigio de la lectura voraz. Lo leí en un tirón. Me lo tragué. Sí. A mí yo me siento más halagado con este tipo de comentarios en el sentido de decir que una escritura produjo lo contrario, el detenimiento, el volver atrás. Que a través del lenguaje uno capte, o el lector pueda captar lo que tiene que ver con los tonos, con los ritmos, con la musicalidad de las palabras. Para mí escribir es eso, es prestar atención a eso. Contar una historia uno la puede contar en cualquier circunstancia, incluso y sobre todo fuera de la literatura. Exacto. Hacerlo literariamente, es decir, escribirlo, para mí tiene que ver con entregarse a la búsqueda a veces. Eso te digo también, sin nombrar a nadie, lo que a veces uno nota en los libros de los chicos, ¿no? Que te cuentan una historia que es la historia propia, digamos, contada, a veces bien contada, todo lo que vos quieras, pero que yo nunca, que yo recuerde últimamente, me detuve a decir, a ver cómo me lo está diciendo, esto pasó, o esto es lo que quiere contar, pero cómo lo está contando. Mira, hay de todo, supongo y no solo lo supongo porque los leo, hay de todo entre los más jóvenes como hay de todo en los que escriben y que tienen más o menos mi edad. Y en un punto ahí hay una discusión que va y viene y que tiene que ver con maneras de entender la literatura y de pensar la literatura.
considerar si la formulación de la literatura en términos de contar una historia es suficiente o no es suficiente. Narramos, muchos narramos, yo también soy un narrador. ¿Sí? Si con tener una buena historia entre manos, con tener una buena historia para contar, es suficiente o no es suficiente, para mí eso es una divisoria de aguas en cuanto a criterios literarios, a modos de pensar y de concebir la literatura. Desde luego es evidente, para mí no es suficiente con tener una buena historia entre manos. Hay algo entre el buen narrador y el buen escritor, y yo por lo menos tengo la pretensión, la ilusión de ser un buen escritor. Es decir, que con la narración de la buena historia, pensándola, como decís, en términos de trama o en términos de contenido, no baste, porque narramos en muchísimas circunstancias. En realidad, no pasa un día entero de nuestras vidas sin que le estemos narrando algo a alguien. Claro. Y, digamos, la expectativa que uno tiene, ahora hablo ante todo como lector, la expectativa que uno tiene como lector frente a una narración literaria es que las palabras, las modulaciones, los registros, los tiempos, pase algo distinto que lo que es la narración espontánea de quien llega a la noche a su casa y cuenta algo que le pasó a la tarde. O leer Facebook, sí, por supuesto. Claro. ¿Vos te sentís más narrador que ensayista? No, me llevo con todos los géneros igual de bien en cuanto a mi afectividad, mi entusiasmo. Me gusta muchísimo escribir ficciones, me gusta muchísimo escribir narración, me gusta muchísimo escribir ensayos, me gustaría ser capaz de escribir poesía, no lo soy. Es lo único que no abordaste, por ahora no publicaste, ¿no? Poesía, teatro. ¿no? Escribí un poema. Uno. Te llevaste uno, pero más dos. No he tenido la suerte de Baramo, ese personaje genial de César Aira que escribe un solo poema, y es un clásico de la literatura universal. No tenía por qué tener esa suerte y no la tuve. No, digamos, hay géneros con los que me siento más cómodo, pero no hago una diferencia entre la narración y el ensayo en cuanto a la intensidad y a la pasión que me suscitan. Y tampoco en cuanto a esto que venimos diciendo respecto de la relación con las palabras y de las formas y de las modulaciones. Digamos, el cuidado formal que yo trato de tener cuando escribo una novela o cuando escribo un cuento, en lo que hace a el registro que uno toma, las palabras que elige, el ritmo de las frases, el ritmo de los párrafos. Tengo el mismo cuidado cuando escribo un ensayo, cuando escribo un texto de ficción. Después hay procedimientos que obviamente son muy distintos. No es lo mismo presentar una argumentación que producir una intriga. Pero también hay usos de la intriga en un ensayo, y también hay momentos de argumentación rara, eventualmente en una ficción. Para mí el asunto es qué relación uno entabla con el lenguaje y con las formas que el lenguaje tiene. Poder percibirle las formas. Pensaba que con la precisión en el lenguaje que vos tanto le resaltabas recién, qué raro que no abordaste más la poesía, digo, porque justamente la poesía implica un desmenuzamiento del lenguaje muy preciso, muy Es que lo que me falta no es deseo, es capacidad. O sea, efectivamente, con la idea que yo tengo de la literatura, para mí la poesía marca el punto más intenso de esa idea que yo tengo de la literatura, y por eso me gusta mucho leer a los poetas. Claro, por ahí le tenés un poco de respeto, ¿no? Me parece que que no soy capaz. Digamos, aprendo muchísimo de la poesía, el modo, el destello que una sola palabra puede llegar a tener en un verso, y a veces una sola palabra es el verso, porque es el arte justamente de encontrar el lugar justo, eso es decidir la métrica, decidir el lugar de una sola palabra o una palabra entre tantas, y que sin embargo brilla como si fuese única, que cada una sea única. Por eso me gustan a veces las poesías de pocos versos, porque entonces en una mirada encontrás ese destello. Sí. Y muchas veces hay un efecto también en esos casos, en el haiku obviamente como formato paradigmático de lo que estamos diciendo, un saber de la suspensión, que las palabras produzcan o queden en suspensión y pongan en suspensión al lector. Yo todo eso lo valoro muchísimo al leer, y trato de aprender y de usar muchísimo al escribir prosa, pongan al escribir narraciones. También repetir. Tiene que haber para mí todo eso, pero no lo logro al punto de los poetas. Repetí eso, Martín. Pongan en suspensión al lector. A mí me parece que hay algo que tiene que ver con todo lo que venimos planteando, y que yo resumiría en la idea de vivenciar el lenguaje en sus formas y como forma. Y me parece que hay algo que se juega en lo que las palabras son capaces de hacer, y no solamente lo que las palabras son capaces de decir. Y a mi entender, la experiencia de la literatura, la experiencia de la lectura tiene que ver con lo que nos pasa en cuanto a lo que las palabras nos hacen.
no lo que nos dicen. No solo nos dicen la espera, nos ponen en situación de espera. No solo nos dicen la expectativa, nos ponen en situación de expectativa. O no solo dicen un choque, una sorpresa, producen choque y sorpresa. O descolocación, o intriga, o intensidad, o fervor. Pero te hacen mella. Producen efectos. La idea de disponer las palabras para que produzcan un efecto y no solo para que lo designen o para que lo refieran. Eso ese tiene es el que desafío ver, para mí. Martín, supongo que lo pensás, con la dimensión del lenguaje que tiene cada autor. Porque yo he visto que han aparecido acá y en otros libros que he leído palabras que no son absolutamente comunes. Es decir, que vos te das cuenta que ese autor tiene un espectro de lenguaje tan grande que sabe exactamente extraer la palabra que va a poner ahí, ¿no? Bueno, hemos hablado un montón, hemos dado, ahora esperemos que... No hemos dicho cómo se titula el libro, que se titula Cuerpo a Tierra, sí. Y que también siempre es una inquietud, ¿no? Porque, bueno, cuando hay una temática, por ahí se elige un título global. En este caso es el título de un cuento. El título uno de los cuentos, claro. Carlitos, bueno, ya me criticaste que había elegido... No, digo por extensión. Porque no sea tan largo. Pero como es uno, creo que es el cuento que más me gustó, creo que te lo dije por teléfono. El amor. Yo diría, ¿te animás hasta acá nada más? Bueno, hacemos la primera parte. Hicimos la primera parte y Muy bien. dejamos la inquietud para que me hubiera encantado leerlo entero. Pero bueno, compren el libro y léanlo. Claro. Dale. Con el borde de la mano se despeja el lagrimón, y toda la tristeza se le va tan pronto como esa mojadura. No le queda ni rastro en la mejilla o en el alma. El paso por la llanura, resignado en un principio, va ganando poco a poco en decisión. Ya no va con los pies como pegados a las estrías invisibles de la pampa, empastados por un resto de barro que en verdad no existe, porque no hay ni hubo lluvia en este tiempo. Ya no. Ahora se afirman poco menos que en un apuro, como si esta huida, que en efecto lo es, se hiciera bajo la acuciante inminencia de una partida de perseguidores, cuando lo cierto es que nadie viene a sus espaldas, nadie acecha, nadie acosa. A lo lejos nada se ve, pero se sabe. Están los indios. Esa borrosa manada de indóciles son, cuando vienen, una amenaza, la peor de las amenazas, la más terrible. Pero ahora que no vienen, sino que aguardan, son un anhelo y una esperanza. Una esperanza para Fierro, una esperanza para Cruz. Esas magras tolderías donde casi no hay cosa alguna que no sea lijosa y marrón, vale ahora por una promesa de libertad, así la sienten, para estos dos que hasta hace poco fueran malhechor y autoridad, el forajido y la ley, dos mundos en guerra, dos formas de mundo, pero que ahora se emparejan en un mismo rencor y en un mismo afán. Van los dos en completo silencio, silencio total, un poco porque la parquedad forma parte de la naturaleza de sus respectivos temperamentos. Es raro que haya locuaces en el fuera de la ley, y es raro también que los haya por lo contrario, o por eso mismo, entre los agentes del orden y de las buenas costumbres. En parte es por eso que no se hablan para nada, y en parte por otra cosa. En un viaje es el paisaje lo que motiva la conversación, lo que se ve, lo que sucede, lo que pueda ofrecerse a la vista del que viaja. ¿Qué van a decirse estos dos en la pampa argentina tan lisa y tan hueca, en el desierto constante donde nada existe y nada pasa? Son esas las razones más notorias del silencio y la compenetración que exhiben mientras andan. Pero en el fondo, y ellos lo saben, es otra la causa y es otra la explicación. Hay algo que ha pasado y que los dejó pensativos.
Apenas si pueden, por el momento, rumiar para sí mismos, en el secreto del mundo interior, los trazos esquemáticos de sus cavilaciones. Mal podrían, por ahora, pronunciar palabra alguna, y de hecho no lo hacen. Las tolderías se presentan a sus ojos de repente, sin prólogos, sin anunciarse. Es cualidad muy propia del indio ese aparecer por sorpresa. En estas condiciones resulta inofensivo y hasta simpático que así sea. En los malones, sin embargo, es lo que asegura al atacante la fiereza y el terror. Los colgajos mal surcidos de cueros y parantes se despegan tan poco del suelo de la pampa y es tan semejante su color y su textura al entorno rural donde existen que es poco menos que imposible divisarlos a la distancia. Al llegar son bienvenidos. Parece un regreso y no una llegada. Hasta tal punto es cordial la recepción, aún en la modestia obligada de los menesterosos. Curiosamente, tan solo las cautivas recelan. Justo esas mujeres, las únicas que habilitaban la chance de un pelo rubio o una mirada clara en medio del imperio del marrón y del marrón. Son ellas las esquivas. ¿Por qué será? ¿Será porque no terminan de ver a dos iguales en Fierro y en Cruz, por más que vengan del lado civilizado? ¿O será justo al revés, que lo sienten así, sus semejantes, dos visitantes de su misma especie, y es eso mismo justamente lo que les provoca esta rara mortificación a la que solo puede llamarse pudor? Pudor de que las vean así, desgreñadas y percudidas, o peor que eso, tan adaptadas, tan integradas, tan hechas a esta vida entre indios y con indios. No saben los motivos y en definitiva no importan. No le importan a Fierro, no le importan a Cruz. Las cautivas se asoman, pispean, reculan, se esconden. A ellos no les interesa y en definitiva no les prestan demasiada atención. Es otra su prioridad, hacerse un lugar en esta nueva vida, empezar a respirar este aire que, aunque hediondo en más de un sector del precario asentamiento, libre está para Fierro de la opresión y la injusticia que signaron sin clemencia sus últimos años de vida. Les dan una carpita chica, algo apartada de las fogatas del medio. Pero ¿qué puede afectarles esta leve marginación cuando lo cierto es que visiblemente los reciben y los aceptan? Con esmero de recién venido, empiezan a acomodarse en su flamante sitio. Despejan el suelo de astillas y piedritas que, aunque ahora no se noten, a la noche con las horas lastimarían la espalda. Estiran un poncho aquí, acomodan lumbre allá, hacen bulto con una manta para que sirva de almohada. Se hacen dueños del lugar. Prefiero dormir, Tadeo, más cerquita de la puerta para dar pronta respuesta si en un peligro me veo. Cruz escucha con atención estas palabras de Fierro y se acongoja. Le da pena ver hasta qué punto el pobre no logra desprenderse todavía de los reflejos del perseguido. No le contesta nada, le parece preferible. A cambio le hace ver que por las rendijas generosas de los cueros que los cobijan, la luz del atardecer va menguando. Es el comienzo de la noche. Martín Fierro, mientras tanto, se va sacando las botas. Los pies los tiene llagados por las largas caminatas. Enrojecidos, como con furia, se le hincharon en la parte de los dedos y en las plantas se exhiben los globos amarillentos de unas ampollas turgentes. Cruz los mira y frunce el ceño. Fierro se sopla los empeines buscando darse alivio. Quizás convenga remojarlos más tarde. No cruzan palabra alguna los dos hombres entre sí. Están metidos otra vez cada uno en sus pensamientos. No obstante, esos pensamientos, y puede que ellos lo sepan, son los mismos exactamente, o en su defecto muy semejantes. Piensan, evocan, sopesan, dirimen, los dos sobre lo mismo.
sobre el beso que se dieron hace horas en la Pampa. Un beso de hombres, según quedó aclarado. Se dieron un beso de hombres. ¿Y de qué otra clase se iban a dar si al fin de cuentas hombres son? Se besaron en la boca, entreverando las barbas, ayudando a la apretura de los labios con una mano apoyada en la nuca del otro, una mano que muda decía, vení para acá. Se besaron así, sí, en la llanura y en la boca. Beso de hombres, así tal cual se consignó. El vuelo de un chajá fue testigo de ese hecho. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Placer, estamos con Martín Coan como invitado y con su libro de cuentos Cuerpo a Tierra, editado por Eterna Cadencia. Del cual hemos leído el fragmento de uno de los cuentos que a mí más me gusta, que es El amor, y es el primer cuento con el que abre Martín el libro. Hay otros muchos que me gustan, pero sí. Bueno, voy a resumirles un poco, con tu permiso. Claro. Porque quiero leer, que lea Carlos, un fragmento de otro cuento que me gustó mucho que se llama El error. Me gustan los títulos además, concisos. Bueno, hay un muchacho que no sabemos nada de su vida, va a despedir a su novia o a su enamorada, no sé lo que sea, que se va a Colonia, nada más fácil. De Buenos Aires a Colonia, para los que viven más lejos, es cruzar el Río de la Plata, que es el más ancho del mundo, pero bueno, está caro más, ¿no? Y él se queda ahí, como esperando ver Colonia, como esperando ver qué pasa. Y de repente sucede un fenómeno meteorológico, que es el viento norte. Yo nunca lo vi ni lo supe, pero lo creo, ¿o no? Sí. Es así, bien. Hay que creer. No, te digo porque fui muchas veces al Tigre, hubo bajadas, hubo subidas, pero esto no. Entonces, de pronto, él, ante sus ojos... ve cómo se retira el río. Ve que el río se va retirando y todos ahí le dicen, no, cuando sopla el viento norte el río se vacía. Pero, ¿y entonces se puede ir caminando a Colonia? Y sí, le dicen. Entonces, vamos a leer. Poco extremo, pero bueno, ahí está. Está en esa disyuntiva, ¿no? En la literatura pueden pasar cosas que en la vida no. Es una de las cosas que tiene de bueno. Por eso te digo, a lo mejor era una idea tuya, que es una idea que ya de por sí me pareció genial. Bueno, lo tomamos de ahí, de más adelante, dice. Sí.
El viento norte trae calor y un aire muy fatigado y seco. A muchas personas les provoca insoportables dolores de cabeza. La mitología popular asevera que con el viento norte aumentan el mal humor, la crispación de la gente, el fastidio. De todas estas cosas hablan los periodistas en la televisión y ninguna me interesa. Yo sigo tirado en la cama, fumando, pensando, viendo el techo como si fuera un cielo. Hasta que una especie de pronosticador o especialista en climas, con una voz anodina que al principio ni siquiera noté, me da la noticia más extraordinaria posible. Cuando el viento norte sopla, como ahora, con fuerza inusitada, con ráfagas de furia, con el empuje de los enojados, una rareza formidable acontece: la bajante extrema del Río de la Plata, a veces hasta el punto de retirarse poco menos que del todo. Vuelvo hasta la orilla, urgido, casi angustiado, con el apuro del que se dejó olvidado un objeto irreemplazable y regresa a buscarlo temiendo que se lo haya llevado otro. ¿Qué busco? Busco el río y encuentro, extasiado, algo mucho mejor que el río: la ausencia del río. Un milagro completamente imposible que, sin embargo, se ha producido. La televisión lo anunció y mis ojos lo confirman. Bajante extrema, el río ya casi no está. A cambio nos revela sus secretos más íntimos, nos deja ver su fondo invisible, se destapa y se muestra con mayor obscenidad que el desnudo más impúdico. El Río de la Plata no está más, se ha ido, se ha retirado. Las huellas de su sorprendente fuga son esas estrías de agua sucia que permanecen en el fondo de barro. El viento no deja de soplar. Los charcos que ahora ocupan el lugar del río tiemblan un poco a su paso. Los viejos pescadores de la costanera de Buenos Aires se quedaron sin objeto. Recogieron con resignación sus rieles, sus anzuelos, sus carnadas. Sin embargo, no se van. Nadie sabe mejor que ellos que estamos ante un hecho histórico. Los retiene ese acontecimiento excepcional, tanto más que la ilusión de la pesca. Conversan entre ellos, cotejan bajantes. De una tan extrema como esta, ninguno tiene memoria. Conocen cada tono del río, recuerdan cada variante del río, pero su lecho lo ven hoy por primera vez. La curiosidad y el pudor se mezclan en cada uno. En parte miran y en parte no pueden más que apartar la mirada. Uno de ellos, según parece, dispone no solamente de recuerdos, sino también de lecturas, esa otra forma de la memoria. Con tono profesoral, como orgulloso de poder saber más que lo que saben los viejos, dice que una bajante como la de hoy registra un solo antecedente en la historia. Fue en el siglo XIX. Los cronistas la sentaron perplejos. El nivel del agua bajó hasta tal punto que resultó perfectamente posible cruzar hasta el Uruguay a pie. Caminando, se asombró uno. Los 50 kilómetros. Caminando, sí, confirmó el erudito, en unas 10 horas. La frase no estaba dirigida a mí, pero solamente para mí adquirió un sentido completo. La escuché como una orden que me dirigiera el destino. Hasta entonces no había pensado en cruzar yo también a Uruguay tomando convencionalmente un barco. Pero el río sin río, el río pisable, se convertía en un verdadero camino. Una señal elocuente y personal. Una invitación tan clara como ineludible.
Bueno, dejamos el suspenso para que para que vean después todos lo que los pasa. cuentos lo estamos dejando en suspenso. A ver, tenemos 15 minutos, pero Bien, sí, podríamos, aunque sea un poquitito de ¿De otro qué? que yo tengo marcado por ¿Cómo acá. no? Que no tengo puestas mis Marcas, mis ¿cuál es? marcas, me vuelve no me acuerdo. Creo que debe ser el del fusilamiento. Ah, sí, el del soldado. Ese es breve. Eso, ¿no? Sí. El tiro de gracia. Tiro de gracia. Y ese creo que hasta podríamos llegar a... Ese es muy breve, sí. Ese capaz que hasta llegamos a leerlo todo. Es porque, breve. sí, Dame son la 2 página. páginas y media. Dame la página. Sí. ¿Cuál es? ¿Podemos leerlo todo? Sí. El favor. tiro de gracia, página 65. No marqué Que nada. comienza con una frase de Sándor Márai, que dice: quien sobrevive al otro es siempre el traidor. Las tardanzas del invierno promueven en Santana una ilusión que, sin embargo, ha de ser necesariamente efímera, que nunca amanezca. Se engaña y lo sabe. Va a amanecer, de hecho ya amanece. Y con la luz del día llega también, según lo previsto, la hora de matar, la aquietada ceremonia de la ejecución del prisionero. Santana ha sido designado, junto con otros 4, para componer el pelotón que fusilará al traidor y hará justicia por unanimidad. Es solo que, con el moroso pasar de las horas de la noche, impiadosamente alargadas por los brillos del desvelo, Santana fue entendiendo, muy a su pesar, hasta qué punto admiraba al declarado traidor, hasta qué punto lo deslumbraba lo que ese hombre había intentado hacer y por poco no había hecho. No puede renunciar a sus deberes de soldado raso y el sol ya sale, pero no quiere matar al traidor. Resignado a participar del estruendo temprano que sellará la pena, toma de todas formas una decisión bien arriesgada. No va a matar al reo. Idea un primer plan que es prescindir del disparo en el momento en que el sargento dé la orden. El estampido de los otros 4 disimulará su sigilosa deserción de fusilador. Aunque el sargento, con la pericia o la sensibilidad que los directores de orquesta tienen para dirimir escrupulosos si un solo violín de la orquesta desafinó y cuál de todo fue, podría acaso detectar que en el coro de explosiones faltó un disparo y que fue el suyo el que faltó. Concibe entonces una segunda alternativa, acaso preferible. Tirará, pero apuntando a alguna de esas partes del cuerpo que, incluso destrozadas, no ocasionan una muerte. Un muslo, un hombro, una rodilla, una mano. Santana tiene pulso firme, buena puntería y rabia. La venda oscura que lleva el ejecutado impide, no ya que él vea, sino que tengan que verlo. Santana demora su tiro cuando suena la orden y los otros 4 disparan. Tira tarde y tira bajo, como para no matar ni lastimar. Algo extraño ocurre, sin embargo, con la caída del fusilado. No se desploma, no se viene abajo de manera fulminante, no se vuelve un arrullo repentino de ropa y de sangre, no se derrumba. Cae lento, casi flotando, y a medida que cae va girando despacioso sobre sí. La razón la sabrá Santana un poco después, y es que los otros 4 tampoco tiraron a matar, porque cada uno especuló lo mismo que él con que matarían los demás. El tiro de Santana, por demorado, tomó al traidor cayendo y casi de espaldas. En otras condiciones habría sido con certeza inofensivo. En estas pudo ser, justo a la inversa, el único que dañara. De hecho, el fusilado llega ya muerto al suelo, sin precisar un tiro de gracia. Más tarde su cuerpo va a parar a una fosa que no admitirá señal alguna. Antes de empezar a remover las paladas de tierra, Santana se atreve a mirar de cerca los rastros de la muerte en el cadáver.
cuenta 5 orificios negros o morados. 4 de ellos en la parte anterior del cuerpo, 2 en un hombro, 1 en la cadera, 1 en una pierna. La 5ª bala entró de costado, es decir, cuando el traidor ya caía, afeando la parte posterior de una oreja casi imposible de reconocer. Esa noche Santana tampoco duerme. Aturdido por la evidencia de no haber sido dueño de sus decisiones, repasa los hechos de la mañana y se pregunta qué hacer. Del bolsillo de su saco de soldado aparece una pistola. Esa pistola alberga, él ya lo sabe, una sola bala. Abre el arma, saca la bala y la contempla. Un largo rato se la queda mirando, tan nítida como insulsa. Decida lo que decida, intentar la hazaña que casi consumó el fusilado, o en su defecto renunciar a ese intento y matarse, tendrá que hacerlo con esa bala, con ese grumo de metal oscuro que en la palma de su mano cabe con tanta holgura. No dijimos que nos acompaña la música de Keith Jarrett en esta lectura. Queda perfecto. Cuerpo a tierra de Martín Coam. No, pero podría haber sido. Podría haber sido. Bueno. Es que, bueno, este lo leímos completo. Lo leímos completo. No lo dejamos y yo tenía la lapicera y el libro correspondiente, porque no iba a marcar tu libro, donde señalé, y la quiero recordar para que se entienda un poco lo que dijimos al principio, frases que me llaman la atención por el pensamiento que las lleva a colocarlas exactamente donde corresponde. Estamos en la ejecución y Martín se refiere a la aquietada ceremonia de la ejecución del prisionero. Uh-huh. La mezcla de aquietada ceremonia es lo que me encantó. La aquietada ceremonia de la ejecución del prisionero. Claro, bueno. Uh-huh. Y después acá no se desploma, no se viene abajo de manera fulminante, no se vuelve un arrullo repentino de ropa y de sangre. Arrullo repentino de ropa y de sangre me pareció fantástica. Bueno, gracias. Y la otra, que además es una palabra muy difícil de usar, retomo el principio del punto para que quede. La 5ª bala entró de costado, es decir, cuando el traidor ya caía, afeando la parte posterior de una oreja, casi, y pues, usar la palabra afeando es difícil, ¿eh? Sí, sobre todo en este momento, qué afeada, ¿no? Que se la vería la oreja esa. Como si fuese un problema estético. Y la última, esta pistola, pues se queda mirando la bala que él tiene, con lo cual crea una inquietud final al cuento, lo cual es muy interesante. Claro, saber qué va a hacer ese hombre, cómo resuelve drama, ¿no? Claro. Entonces, hizo un largo rato, se abre su arma, saca la bala, la mira, y dice, un largo rato se la queda mirando. Ahí viene la frase que a mí, tan nítida como insulsa. Muy difícil. Fíjese, Claro, ¿qué significa una bala en la mano? Nada. Nada. La bala en la mano, nada. Insulsa completamente. Pero a su vez nítida. Sí. Es decir, vuelta, ¿no?, a poner adentro del arma. Esto me podría pasar, te puedo pasar un glosario. Bueno, me alegro que lo percibas y que lo valores. Sí, para mí tiene que ver con eso. A veces, escribir, quiero decir, ¿no? Esa búsqueda de una palabra que por una parte puedas resultar
lo que decías y te lo agradezco, que parezca exacta, que parezca que no podría haber sido otra, y al mismo tiempo no es la que uno necesariamente esperaría. Entonces, por lo menos lo que yo busco y también lo que aprecio como lector es eso. A ver, la oreja, podría haber sido destrozando la oreja. Pero claro, pero no es afeándola. Digo que es un término que ya lo voy a adoptar. Y voy a decir a quién pertenece y todo, te voy a dar el copyright. Pero porque la verdad que sí, esas son las cosas que las encontrás en la segunda lectura. Por lo menos yo en la primera lectura quiero saber qué pasa. Ese cuento, por ejemplo, el que Carlos tan bien y tan generosamente leyó recién, probablemente esté trabajado desde dos, corrimientos. Uno es que siempre se supone que en un fusilamiento la espera terrible es la del fusilado, que sin duda lo es. Conjeturar que pueda ser terrible la espera del ejecutor, del que va a matar. Yo preferiría, llegado el caso, estar del lado del que mata. Y a la vez no. La idea de que pueda haber una tragedia también ahí. La idea de que puede haber una noche en vilo y una noche en vela, también ahí, también en el que va a matar por algún motivo, es como dar vuelta el es que debe ser difícil. Sobre todo, bueno, en la situación que yo imaginé, que es alguien que no desea ejecutar, porque al mismo tiempo... Lo admira un poco. Lo admira mucho, y la palabra ejecutar también es buena en ese sentido, sí. ¿no? Como es dar muerte a alguien. También es llevar a cabo algo, y uno piensa que el ejecutor, la convención nos pondría en la situación de decir quién va a ser víctima. Hay ahí un mundo, hay ahí una expectativa, un temor, un miedo, una subjetividad. Sí. Y la idea de que el ejecutor no es puro ejecutor, sino hay algo que se puede estar una tragedia que se puede estar jugando ahí también. Que tiene algo adentro y que tiene algo, que en este caso sería sentimiento. La admiración por el que le toca matar. Que como lo vemos era una especie de revolucionario, de alguien heroico que nadie quería matar, ¿no? Y estas cosas como tantas vienen de Borges, ¿no? Como casi todas, a veces pienso. El milagro secreto está trabajado en alguna medida, ese gran cuento de Borges está trabajado sobre algo de lo que yo traté de aprender mucho, que es el fusilamiento es pura instantaneidad, la situación de fusilamiento es pura instantaneidad, es un estampido y todo se acabó. Si uno logra darle duración a eso, y el cuento de Borges es la expresión más perfecta. Voy a leerlo, no soy muy borgiana, pero eso hay una suspensión del tiempo para que el instante del fusilamiento dure. Y uno que trata de aprender y emular y homenajear es esa idea de la duración, donde se esperaría que haya instantaneidad, así como en este caso sería el transcurrir de un pensamiento donde se esperaría que haya una nada, a alguien le dan la orden, la ejecuta y se terminó. Ahora, también es complicado pensar, vos decías, bueno, que esas personas que o ese sujeto tuyo, protagonista del cuento, está pensando en lo que va a pasar y toma una coartada, según él, que va a salir bien. Pero pienso que por eso es que ponen el pelotón de fusilamiento, porque a un tipo solo. Despersonalizar un poco la ejecución, ¿no? A un tipo solo, que lo pongan ahí a matar a uno. Claro, porque bastaría uno, ¿no? En realidad, para darle muerte. Lo tenés fijo, el blanco lo tenés ahí. Tenés que ser, no sé, ya como para que te maten si la erras. Sí, no, es que no tiene que ver con eso, efectivamente, tiene que ver con una subjetividad colectiva, y el texto que yo escribí también trata de revertir eso, que es de ir del pelotón al cada uno, en el sentido que cada uno sintió lo mismo y cada uno tiró a matar. Sí, exactamente. Sin querer matar. Finalmente Santana no es el que lo mata, o sí, perdón, Santana es el que lo mata. Por no quererlo matar. Por no quererlo matar, claro. Está trabajado, yo por lo menos lo pensé desde esa duración y desde un desplazamiento de lo que es puro cuerpo. Ahora hablando me doy cuenta de que este cuento no es Cuerpo a Tierra, hay otro que se llama Cuerpo a Tierra, pero también es Cuerpo a Tierra. Yo pensé que era ese. También es Cuerpo a Tierra, y me parece que hay también algo que, yendo a lo que vos, Natu, me decías al principio, de qué cosas pueden reaparecer o insistir de un cuento a otro, y quizás una sea la de los cuerpos también. Claro. Porque en un fusilamiento se esperaría que sea puro cuerpo. El que va a matar... Para el que va a matar el otro es un puro cuerpo, y para el matado el otro es un puro cuerpo de ejecución, y poner ahí subjetividades y tragedias personales es lo que procuré hacer. Es verdad, el Cuerpo a Tierra es otro cuento que tiene que ver con una amistad nacida en el servicio militar, y una situación de vida que ya no tiene nada que ver con esa época, sino es algo muy actual y que tiene que ver con un triángulo, digamos, de algún modo amoroso. Eso no me gustó tanto, porque él en estos temas es donde hay como un cierto
regocijo y regodeo, ¿no? En algún tema. Y estos son para mí los que vos disfrutaste, no sé, disfrutaste mucho. Hay una cosa que miré hoy muy rápido, por consiguiente no la entendí, la vi en la tableta, que se refiere a lo que vos pensás del pasado, como que el pasado lo incorporas al presente o algo. ¿Te acordás de qué te estoy hablando? Me acuerdo porque me pasa, por lo mismo que estamos diciendo. No es que me acuerdo, sino que me pasa ahora mismo. Claro. Ese pasado se me hace presente. Pero yo creo que, bueno, supongo que es una condición nada singular, o en todo caso son modos de relacionarse con lo que ya pasó. Los hechos son pasados, el recuerdo siempre presente, el recuerdo transcurre en el presente, y yo tengo evidentemente, no supongo ser nada especial. Sí, a ver, perdón, el recuerdo te hace presente el pasado. Sí, después hay grados de relación con las cosas que ya pasaron, hay gente mucho más proclive a verlo disuelto, sí, o simplemente tenerlo por ya no existente, y otros tenemos una tendencia a detectar, percibir, rastrear, a veces sin rastrear, simplemente encontrarse con huellas de lo pasado permanentemente, como si el pasado, como si habitáramos un mundo en ruinas y esas ruinas fuesen a cada instante el testimonio de que hubo un antes que todavía está ahí. Perfecto, todo aclarado. Bien. Un placer, Martín. Un placer para mí. Gracias. 10 cuentos, hemos leído uno completo y 2 ahí como que dejamos picando para que complete. Tienen que comprar el libro, que se llama Cuerpo a Tierra, está en todas las librerías, es de eterna cadencia, y nada, y completen los cuentos y léanlos todos. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Martín Coan estuvo con nosotros. Recuerden que lo subimos el programa inmediatamente al canal de YouTube de la radio, Ecomedio 1220, y también después a nuestra página leeresunplacer.com.ar. Y adelanto, el lunes que viene el homenaje a Dalmaceto, ineludible. Que el lunes pasado, bueno, tuvimos la triste noticia, ¿no? Claro. Y yo estaba esperando tener... Que ha estado más de un par de veces por lo menos en nuestro programa como invitado, sí, ¿no? Pero claro, aparte que yo tengo una historia con Dalmaceto que voy a contar. Bueno, nada, muchas gracias, Martín. Gracias, nos vemos, gracias Javier Martínez. Gracias por el libro. Nos quedamos Omar Abarra en la producción y Magdalena Ciadelecki, todo el equipo. Nosotros ahora nos vamos y llega El Faro de Alejandría con Alejandra Zuccoli. Nos vemos el lunes. Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Auspicio la Dirección del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.